tuvieron un accidente, se buscaron y estaban huyendo de la Policía Federal. Pues yo no pagué $3.500 para eso. Uno de los choferes decía que había una pantera y ellos te siguen tratando como si tú fueras un delincuente, como si tú solo dependieras de ellos para estar seguro cuando ellos no no es lo van así. a decir, pero yo les voy a decir, te están tratando como un esclavo. Para nadie es un secreto que los cubanos están emigrando muchísimo a Brasil, ya que Cuba cada día está peor y sobre todo por las regulaciones de Estados Unidos, pues Brasil es el número 1 ahora mismo de cubanos. Es muy difícil que los cubanos puedan entrar a Brasil por medio de, o sea, directamente por el aeropuerto, porque la mayoría, el 99% de los cubanos no le dan visa para Brasil, entonces tienen que hacer una travesía por medio de terceros países, travesía que yo ya conté en un video pasado, pero bueno, en este video mis amistades que llegaron hace menos de 3 semanas van a contar cómo fue su experiencia, porque fue súper reciente, así que vamos a comenzar. Bueno gente, aquí me encuentro con dos de mis amistades, son 3, pero la otra ya tiene sueño, está dormida, hemos trabajado mucho hoy, hemos hecho muchas cosas y bueno, preséntense. Bueno, yo soy Rose, ya me han visto un poquito por ahí por el canal, pero igual me presento, soy modelo, creadora de contenido y amiga de Kevin hace casi un año. Vamos a cumplir en febrero un año de amistad. Es increíble, ya estamos viviendo juntos. Viviendo juntos. Bueno, viviendo. Estamos viviendo juntos por en cuanto, hasta que ellos se acoplen, porque lo estamos ayudando con ese tema. ¿Y usted? Mi nombre es Álvaro. Me vieron en el en vivo de Kevin el otro día. Y en el último video de este Y en canal. el último video del canal también. Un placer para todos. Vamos a hacer algo. Ellos van a empezar a contar, vamos a hacerlo tipo entrevista, por la travesía y al final van a conocer un poquito más de ellos para que la gente que todavía no sabe bien a quién yo recibí, a quién yo metí en mi casa tenga una idea. Pero bueno, como ya les dije, los cubanos tienen que buscar terceros países para venir hasta Brasil y en el caso de los otros dos cogimos el mismo país que era Guyana. Yo vine hace rato, ellos vinieron hace 3 semanas, por eso ellos van a contar su experiencia más reciente porque cada día es un proceso distinto. Entonces, bueno, comiencen a contar su travesía. Voy a empezar por la parte de la preparación para el viaje, porque yo pienso que esto es un tema importante también, que mucha gente cuando le hablamos, ¿no?, de nuestro proceso migratorio nos preguntan, bueno, ¿y por qué Brasil? Nosotros investigamos varios países de Latinoamérica y por temas de economía, de seguridad, de documentación, elegimos Brasil. También teníamos el apoyo de Kevin, que al haber venido ya hace varios meses nos explicaba cómo era su vida, cuáles eran sus gastos, cómo fue su proceso y dijimos, bueno, es mucho más fácil. Tenemos personas que nos pueden recibir, personas que nos pueden ayudar, amistades, todo eso, y decidimos elegir Brasil. Y entonces ya se reúne el dinero, se cuadra con una persona de confianza y se empieza el proceso de migración. En este caso fue la misma persona de Kevin también. La misma persona, sí. La parte por lo menos de la travesía. Yo quiero que cuenten porque antes de ellos quedarse con la persona que me hizo a mí la travesía, ellos buscaron muchas personas y se oían historias Claro. horribles. Como todo el mundo, después he hablado con otras amistades mías que también están aquí en Brasil, todos investigan, eso lo hacemos todos. Le preguntamos a 300.000 personas para corroborar historias, lo que dice uno, lo que dice el otro, tema económico, verlos todos. ¿Qué fue lo más horrible que le dijeron que ustedes se asustaron y dijeron, espérate, aquí yo no voy? El hostal. O sea, para términos del video, Airbnb, hostal, Airbnb. hotel, en el lugar donde te quedes, porque realmente si hay Airbnb. personas que se quedan en hoteles, hay personas que se quedan en hostales, hay personas que se quedan en casas de conocidos. En nuestro caso fue con la misma persona de Kevin y eso es lo más preocupante. Porque, bueno, la travesía también es preocupante, que la vayas a hacer con alguien que sea de confianza, que sea seguro, pero casi siempre son los mismos. O sea, los que ya están en Boavista contactan a las mismas personas que ya están en Guyana. Lo que cambia es el servicio que te brindan una vez estás en Brasil, en Boavista. Y sí nos preocupamos mucho porque escuchamos amistades, conocidos de conocidos, contando historias horribles, de servicios horribles de atención, de que te tratan como si fueras como, a ver, estás haciendo algo ilegal. Te dan miedo. Pero ya que una vez que estás en Brasil, tú eres legal y ellos te siguen tratando como si tú fueras un delincuente, como si tú solo dependieras de ellos para estar seguro cuando Ellos no no es lo van así. a decir, pero yo les voy a decir, te están tratando como un esclavo, tráfico humano, te están tratando como el tráfico humano. Tú no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a elegir hasta que no salgas de eso tal, cosa que no puede ser,
porque eso es ilegal en Brasil. Ya cuando una persona pone un pie dentro de Brasil, ya no puede ni pisarle los derechos, ni discriminarlo, ni maltratarlo. O sea, tratar a la persona como un esclavo, obligarlos a hacer cosas que, por ejemplo, cambiar dinero, no conectarse a la wifi, todo ese tipo de cosas, eso va en contra de la ley por completo, y esas son cosas que se viven hoy en día con cubanos, con venezolanos dueños de hostales en Boavista. Un poco de lo que escuchamos de personas que habían llegado a Brasil cuando estábamos aún en Cuba, y de lo que escuchamos de cubanos que estaban en Boavista cuando nosotros estábamos en Boavista, fue que te amedrentan. No te dejan salir ni a la parte del frente de la casa de a coger aire. Tienes que estar encerrado en un cuarto sin aire acondicionado, pasando mucho calor. En Boavista no hay invierno, es verano eterno, y es un verano demasiado insoportable. No te dejan cambiar dinero con una institución legal, que un cubano que no tenga CPF puede cambiar el dinero con una institución legal. No tiene por qué cambiarlo con alguien de la calle si no quiere, no tiene por qué cambiarlo por debajo del precio del real si no quiere, y realmente en muchos hostales te exigen cambiarlo con el dueño del hostal, o varios de los que nosotros escuchamos. Que eso es ilegal, porque aquí en Brasil hay un tope de límite para el dólar, que si es por debajo de ese dólar es ilegal el cambio, porque es una estafa. Y por supuesto por debajo del cambio. Siempre por debajo, siempre ellos les dicen tienes que cambiarlo conmigo porque si no es ilegal, porque si no te pueden atrapar y te van a deportar. Y que si no lo cambias conmigo te pongo una multa. Te pongo una multa, multas de entre 200 y 500 USD, un número que no entiendo. Como si fueran policías. El hostal lo cobran carísimo para un servicio donde hay muy poca comida. Tienes que hacer una cola infinita para ir al baño, y la salida para prepararse para hacer los documentos normalmente es entre 3 y 4 de la mañana. O sea, a qué hora te tienes que levantar para hacer fila para el baño, y todos van buscando opciones, y veíamos que muchas personas nos hacían cuentos similares hasta que decidimos consultarle a Kevin, nuestro amigo. Sabíamos que él había pagado un servicio un pelín más caro, pero cuando nos pusimos a analizar, lo barato sale caro. Y yo pienso que por 100, 200 USD más, estar cómodo, estar seguro, estar bien, eso no tiene precio. O sea, estás pagando muy poco en comparación con la tranquilidad que tienes. Y ahora viene nuestra experiencia en el hostal. Primero cuenten cómo fue despedirse de su familia, y ahí empieza todo, y cuenten todo por ahí para allá. Es difícil, pero vamos a contarlo. Es Yo difícil. con la mía, o sea, cuando hice el video mío también me fue difícil, así que entiendo. Yo sé que mi familia está mirando esto porque se han vuelto fan de Kevin, y muchas amistades están mirando esto, y les mando un saludo, y a toda la comunidad de Kevin. Y sí, es muy difícil despedirse de ellos. Yo soy muy familiar, mi familia es muy unida, por lo menos los del núcleo de la casa, y todos en general nos queremos mucho, pero los del núcleo somos muy unidos. Y aunque ya yo no vivía con mis padres, yo vivía en casa de Álvaro hacía 3 años en La Habana. Yo soy de provincia y vivía con él en la capital. Fue muy difícil, porque no es lo mismo decirle a tus padres, me voy un mes y vengo a verlos todos los fines de semana, o sea, todos los fines de semana, todos los meses, aunque sea un fin de semana, aunque sea una semana, no nos vamos a ver dentro de no se sabe cuántos años. Es complicado, fue doloroso, se sufrió, se lloró, se sigue llorando, pero estamos felices con la decisión que tomamos, porque también es un sueño de toda la vida cumplido. Entonces estamos cumpliendo metas, estamos luchando por un futuro mejor, por darle a nuestra descendencia, a nuestros hijos un futuro mejor, y eso vale mucho. Y a nuestra familia en Cuba también. Y a nuestra familia en Cuba también. Porque aunque no es tan fácil como uno cree, muchos se lo imaginan, sobre todo la gente que no ha salido de Cuba, se creen que el que está afuera generalmente ya, llegaste y ya. Eres millonario. Eres Ya millonario. lo tienes todo. No, hay que pasar bastante trabajo, porque Luchar. en cualquier parte del mundo todo se paga. Ahora lo comprendo mucho mejor. El dinero se te va en un momento, no sabes cómo, y tú dices, Ya, se acabó. se me fue. Si en Cuba en estos últimos tiempos decíamos, no, se me fue el dinero, aquí se te va más rápido. Fuera de Cuba se te va mucho más rápido. La única diferencia es que aquí el salario te alcanza para vivir. Es lo que pasa, el salario te alcanza, pero si te mareas, te embobas, ya te queda ahí. ¿Y que para qué trabajé? Porque en Cuba nunca es cultural, no es cultural, es que el sistema no lo permite, de que siempre uno se quede en casa de sus padres, entonces no tienes que preocuparte por pagar renta y muchos otros servicios, como por ejemplo el servicio de internet es muy diferente, porque en Cuba nada de eso funciona. Entonces aquí tienes que pensar en renta, electricidad, agua, internet, todo como tiene que ser, y no estamos diciendo que eso esté mal, al contrario, eso está perfecto. Está perfecto. Pero Está es una bien. realidad
diferente para nosotros. Que hay muchos servicios extras que al final pueden parecer lujo para otras personas. Muchas personas en Cuba verán esto y dirán, bueno, pero ¿para qué lo pagas? Pero si quieres escuchar música, pagar un servicio de streaming. Si quieres ver series, pagar un servicio igual Netflix, de streaming. YouTube Music. Yo soy creadora de contenido, pago servicios de aplicaciones de creación de contenido y Kevin también. Entonces hay es como que muchos salideros, Sí. muchos salideros para el dinero, pero al final es necesario y es una realidad. Lo que ganas te alcanza para vivir. Simplemente hay niveles. Tú quieres vivir súper bien, tienes que ganar más. Pero si tú ganas lo mínimo, te alcanza para comer, para llevar una vida digna. Con y dos eso, personas. Y eso vale mucho. La última despedida en el aeropuerto. Se supone que no se podía llorar porque se supone que tú Claro. vas de turismo. Pero tuvimos un pequeño Inconveniente. inconveniente con mi queridísimo sobrino. Cuando veas esto en un futuro, me partiste el alma. Se puso a llorar. Somos Se puso. él es muy cercano a nosotros. Es un sobrino hijo, básicamente. Él nos quiere mucho, pasamos mucho tiempo con él y no estaba planeado que el último día lo pasáramos con él precisamente para que él no se pusiera ansioso, porque los niños, aunque no saben, es un niño de 3 Sienten. años, pero ellos sienten la energía. Y ya había una energía de duelo, de despedida en la casa. Entonces no queríamos que él estuviera, pero tuvo que ser así por cuestiones de que sus padres no tenían las condiciones, no tenían corriente, no tenían agua, no lo podían cuidar y decidimos cuidarlo nosotros, pasar el último día con él. No lo pudieron recoger por la mañana, fue al aeropuerto y Yo le estaba diciendo que a él le encantan los caballos, que iba a buscarle un caballo. En ese momento vi un perro, le dice guau guau, le dije, también te traigo un guau guau. que regresaba pronto, Que yo que regresaba íbamos a entrar y pronto. salir y Un besito y cuando me iba a ir no me quería soltar la pierna, no quería soltarse de mí, y empezó a decir que no me fuera y yo estuve una semana diciéndole a mi familia, no pueden llorar, Sí, y la que lloró fui yo. Imagino la escena esa de ellos afuera de la puerta y ustedes alejándose, qué triste. El último abrazo siempre duele muchísimo, pero se lleva también en el corazón porque es un abrazo que vale mucho. un plus es que el desconocimiento, como dije ya, primera vez que volábamos, habíamos comprado boletos en primera clase y lo Próspero. descubrimos- Pero échate para atrás para que te escuchen. lo descubrimos en el aeropuerto, o sea, hasta el día del vuelo no lo sabíamos y lo descubrimos porque obviamente muchos cubanos, como había dicho Kevin, estaban saliendo del país y la cola era enorme. Fila, porque estamos en Brasil. La fila era enorme. Cuando veo, digo, pero si somos clase business. Y ustedes mira ahí tú. pasando por al lado de todo el mundo. Y pasamos ahí. Ya en ese momento nos dimos cuenta que éramos primera clase. Ujú. Increíble. Y no aprovechamos la primera clase del aeropuerto de Cuba. No No sabíamos aprovechamos que el se VIP de podía Cuba. entrar al VIP Que no hay de mucho, Cuba. creo que lo que hay es como un mini buffet y ahí la sala de espera. Bueno, no sabíamos eso, o sea, estábamos ahí haciendo las de cubanos que no saben nada, no sabíamos cuál era nuestro derecho. Fuimos a la sala de espera normal y sí nos imaginábamos, ya al descubrir que éramos primera clase, que teníamos derecho a un buffet, a un VIP en Trinidad y Tobago, que era donde íbamos a hacer una escala de 4 horas. ¿Cómo fue esa entrada al aeropuerto de Trinidad y Tobago? Porque el aeropuerto de Trinidad y Tobago está buenísimo. Sí. Y ya fue un cambio, ya pasaron de comunismo, miseria a capitalismo. El aeropuerto de Trinidad y Tobago es pequeño, no voy a mentir, pero es lujo completamente. Cuando yo vi el piso completo alfombrado, No, espérate, llegamos, o sea, el avión estaba aterrizando en Trinidad y Tobago y se veía un atardecer hermoso. sí. La arquitectura del aeropuerto y de esa zona de la ciudad, que es bastante industrial, preciosa. Y ya después entrar y wow. Simplemente wow. O sea, Apasionado. Ficaron apasionados, Jimmy. Como decía, un piso alfombrado espectacular. vimos una diferencia entre el aeropuerto de Cuba y el resto de los aeropuertos, creo que casi todos, que están organizados en cuanto a las puertas de embarque. Sí, pero tienen las pantallas, la gente lo va anunciando en los micrófonos. No, y que hay una coherencia, por ejemplo, en Trinidad, por ejemplo, yo sin salir de Cuba, sin llegar al aeropuerto de Cuba, tenía un miedo que yo decía, tengo que hacer varias escalas largas y no conozco los aeropuertos pueden ser grandes, me puedo perder y pensaba en que los aeropuertos a veces pueden estar regados. El de Cuba estaba un poquito regado, es el de nuestro país, es el más chiquito. Y eso que es así. Y fue el único aeropuerto en donde realmente nos perdimos.
Y es así, es un cuadrado así. Y nos perdimos porque una trabajadora, o sea, no nos perdimos, no estábamos perdidos, pero estábamos en un lugar que no era, porque una trabajadora del propio aeropuerto nos dijo que la puerta de embarque era en un lugar diferente. Bueno, cuando llegaron al aeropuerto de Guyana, que salen del aeropuerto de Guyana, una persona de la travesía los recoge y los lleva para un hostal. Sí. Cuando ustedes salieron del aeropuerto de Guyana, ¿cuál fue su primer pensamiento? Y en todo el viaje hasta el hostal. Porque se ve alguna cosita, no sé, te sentiste insegura, te sentiste aliviada, ¿cómo se sintieron? Yo me sentí incómoda por la van en la que íbamos. ¿No les impresionó que en Guyana es por la izquierda? Sí, ¿Se maneja por la izquierda? sí, nos como impresionó. Como los ingleses. Sí, nos impresionó esa disposición. La van, disculpen la comparación, pero parecía un ataúd. Esa primera en la que fuimos del aeropuerto al hostal. Algunas sí. Estaba muy oscura, tenía la música alta, Mucho calor. mucho calor, muchas personas allá adentro. Yo estaba loca por llegar al hostal, se me hizo eterno el camino y no es largo realmente. Y no es pequeño. No, y es largo. O sea, es largo, pero no es- en comparación con el resto del trayecto del aeropuerto al hostal no es tanto tramo, pero se hace eterno porque estás sufriendo. O sea, meten más personas en ese trayecto que en el otro que es un poco No, más pero largo. también sí es largo. Es largo, está como a dos o tres horas. Sí, fueron como 2 horas y pico. Es como decir de Curitiba a Bañero Camboriú. Ajá, es como 2 horas y pico largo Está largo. en la van, pero a mí me pareció que fue una noche entera. Sí, a mí también. El dueño del Airbnb donde estuvimos nos explicó todo. Todo Y como nosotros lo hicimos todo como era. Realmente te van a pedir el dinero, das el dinero, su parte, lo que le toca. Nos sirven una cena. Que por cierto, la de la mía, en aquel momento, no sé lo de usted, pero la mía estuvo súper rica. La cena que a mí me dieron en Guyana, en el hostal, estuvo riquísima, pero Yo riquísima. tenía hambre. No, tal vez no fue la misma persona que cocinó, pero estaba rica, Yo no rica. sé decirte, pero yo tenía hambre, así que No le supo rica. me supo. Yo tenía hambre. Una recomendación que hago para si alguien va a hacer algún tipo de travesía, llevamos unos paquetes de sales de hidratación que ya vienen preparadas en polvo. Pueden ser paquetes de electrolitos con sabor, vitaminas, lo que sea, que se lo puedes agregar al agua y el agua te hidrata más, porque es un camino en donde no tienes tu disposición para parar siempre, donde no hay tantos negocios alrededor, o sea, es un camino desierto, el agua que te dan es limitada y tienes que hidratarte y hay mucho calor. Y también administrarla recomendamos llevar medicamentos para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, para el deseo de mareo. vomitar, el el deseo de mareo. vomitar. Si padeces alguna enfermedad, lleva tus medicamentos para tratarte. Por ejemplo, yo soy asmática, yo ando con mi Ariosol siempre, con mis antihistamínicos. Y si alguien necesita medicamentos en ese momento, ¿qué vas a hacer? Tienen que llevarlo. Tienes que llevarlo. Entonces, ya después que comieron y todo, que fueron a partir, ¿qué les dieron en la bolsa de comida? Porque ellos para el trayecto te dan una bolsa con suplementos. Sí. ¿Y cómo fue agruparse todo el mundo dentro de la... Era una bolsa para 2 personas. Una para 2 personas y no siempre la dividían. ¿Una para 2 personas? Una para Una dos para dos personas personas. y no siempre la dividían por el grupo de, por ejemplo, nosotros éramos 3. Casualmente Daniel y yo compartimos la misma bolsa, pero él la compartió con otra persona y no era quien elegía, era quien Wow, decidiera. cuando yo vine fue una por persona. No. ¿Pero qué le echaron? A ver, eran 2 pomos de agua por persona. 2 pomos de, ¿Tan poquito? De 500 mililitros, creo que un refresco, o el De refresco, no era refresco, para no, todo el no era mundo. refresco. Bueno, había una niña delante de mí y le dieron refresco, por eso recuerdo que había un refresco. Era la bolsa, Galletas. una bolsa de pan para cada uno. Una bolsa de pan para las dos. O sea, Sí, una bolsa de ¿Una pan. bolsa de pan para los dos? Una bolsa Sí. llena de rodajas de pan para 2 personas. O sea, por Java había una bolsa de pan y una bolsita con De mayonesa. mayonesa. Unas galletas, habían como 3 paqueticos de galletas de soda de estos que traen Sí. como 4 galletitas. ¿En serio? Sí. Todo eso que mencionaron venía en el mismo mío, pero en una bolsa por persona. Bueno, Bueno. el de nosotros era dividido entre 2 personas y ya te digo, si tú viajas solo te ponen con una persona X. Qué horrible. Afortunadamente los cubanos son bastante de cogerse cariño y de ayudarse y nadie te va a hacer como que no, esto me lo dieron a mí. O sea, Claro. la gente, por lo menos en nuestra van todo el mundo compartió, todo el mundo estaba dispuesto a compartir la comida sin ningún problema. Incluso había personas que compraron en algunas de las paradas caramelitos y los repartían entre todos. ¿Cómo fue
agrupar a todo el mundo dentro de la van y de ahí para allá cómo fue el camino, cómo vieron la tierra, cómo vieron el cielo, qué se sintieron, las paradas que tierra y el hicieron. cielo. Todo, hablen de todo, voy a ir para allá. Bueno, Nada, empieza. nos agruparon en la van como ellos decidieron. Y era una organización invariable. O sea, aunque nos bajáramos en alguna parada, no se podía elegir en la forma en la que nos íbamos a volver a subir, teníamos que respetar el orden original. Eso nos incomodó. Ellos supuestamente lo hacen porque, por ejemplo, los hombres jóvenes van al fondo, las mujeres adelante para que cojan aire, pero es incómodo porque si yo quiero ir al lado de mi pareja, que es la única persona que conozco, no puedo ir al lado de mi pareja. A él lo pusieron atrás y a mí me pusieron adelante. Que de hecho, cuando yo vine, también no era así, porque tú, o sea, elegías dónde sentarte. Yo vine al lado de Dariel. Y el que me diga a mí que me tengo que poner al lado de otra gente, le exploto la cara. Pues yo no pagué $3.500 para eso. Yo viajé muy incómoda porque en una hilera de 3 asientos habíamos 4 personas y una pareja, una señora que conocía a la pareja y yo. Entonces esas personas se acomodaban para caber bien en los asientos y yo casi no cabí. Como soy flaca, ellos decían, ella se meta donde sea. Sí, claro, ella Ella cabe donde sea. Entonces yo estaba, voy a hacer gráfica, una nalga en el asiento y la otra entre el asiento y la puerta ahí en el aire con tremendo dolor de columna. Yo estaba que loca por bajarme. Y así 16 horas que duró eso. Así mismo. ¿Cómo fue el camino? El camino horrible. Horrible. Empezamos por un pavimento y En cuanto nos metimos en la tierra colorada, todo cambió para mal. Era selva, más selva. valles, Valles, lomas, puentes, pero lomas. no lomas enormes, sino lomitas Pero que hacía que la vaina era así. que así mismo. Y que él se diera en la Bim, cabeza. bim, y yo que iba atrás en el último puesto, Nos pasó. me daba en la cabeza. ¿Tienes hueco? Pero por lo menos a ustedes La no van. se les rompió la van por el camino como a nosotros. No, Bueno. pero a ver, no se Todas las que se rompió. rompieron, nosotros las arreglamos. Sí. Nuestro chofer se paraba a arreglar a cualquier... Humanitario. Entonces A parece que cualquier eso es chofer. normal. Porque la mía se rompió y también los choferes se paraban Sí, porque humanitario. que Ellos compren ahí- más nuevas como tienen que Ellos se ayudan entre ellos. De hecho, tienen como que varias como políticas ellos para cuidarse. Porque también el chofer en nuestra van le pasó por el lado una serpiente o una cobra, no sé. ¿En serio? Él paró, retrocedió para matar a esa cobra que de todos modos ya... Matarla, no, a asustarla. Empezó a tirarle Sí, le piedras, tiró piedras como para que ella se fuera. se escondieron. En plan de que si otra van bien y se para ahí de casualidad para orinar, no tengan ese peligro de que la cobra está ahí. Algo así. Había una cobra. Bueno, Wow, era yo no una vi nada. serpiente, ¿no Una sabes? serpiente, nosotros no la íbamos a ver tan de cerca, pero se veía como O sea, una porque serpiente. es literalmente en el medio de la nada de una selva. Una selva, Yo una cuando mi van se rompió, que me bajé, no vi ningún animal raro, pero sí se escuchaba ruido de animales. Sí. Y me daba mucho miedo porque yo decía, ve, ahí viene una pantera para arriba de Sí, nosotros de aquí, hecho, nos devora. muchos arbustos, ¿sabes? Él a veces hacía parada para que uno bajara a orinar. Y muchos arbustos decían que no te adentraras mucho, porque habían animales salvajes. Y en una de las paradas, a Daniela, la amistad de nosotros, estaba haciendo sus necesidades, orinando, y ella escuchó a uno de los choferes decir que le había parecido ver una pantera, y ella había escuchado también como ruido de árboles moviéndose y se asustó muchísimo en ese momento. Sí. Porque es que, bueno, ya Guyana tiene una fauna muy grande. Además que es la selva, ahí están todos Sí. los animales salvajes y realmente da mucho miedo. Literalmente. Es literal Y tipo es selva película. tupida, no es como que tú puedes Sí. ver... Sí, no se ve nada porque es todo todos los árboles amontonados y es como película porque tú sientes los ríos, los animales y los arbustos así como... Se van moviendo así. se o van sea, moviendo. Ay, no, qué miedo. Eso La me da selva. mucho Qué miedo. miedo. Literalmente Hasta una la arañita selva. así te puede dar miedo porque yo no tengo miedo a las arañas, pero digo, Pero estoy en un país tienen desconocido, veneno y esas puede cosas. ser venenosa, entonces ya uno se pone paranoico. El chofer lo que estaba era para echar carrera con sus compañeros. Sí, porque echan carrera y Sí, todo, de con hecho, las lomas. Pues sí, 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 no, por con todo. las Con lomas los así. bases. El mío, Por eso están rotas las vans. el chofer de nosotros ganó porque independientemente a todo es Qué peligro. Es tremendo, Uno lo dice jugando, pero eso es un peligro. Han es pasado tremendo accidentes. timón, tremendo chofer. Ojalá salgas en Rápido y Furioso, hijo. Con esa cantidad de loma en una selva, en un suelo que es lodo y a una alta velocidad, eso es peligroso. Se están jugando la vida de todo el mundo. Y Eso por realmente es suerte peligroso. viajamos en temporada seca
porque lo poquito que vimos de charcos así, que como que se podía formar una parte de lodo. Ah, sí, porque Era mi peligroso. temporada fue de lluvia. La tuya fue seca. La nuestra fue seca y gracias a Dios porque no tuvimos que hacer esas paradas de, espérate, por aquí no se puede. De hecho, fíjate, si la parte en la que yo vine fue de lluvia, que nosotros teníamos que bajarnos de la Vans porque todo el camino estaba inundado tipo río. Y ellos mandaron a que los hombres se bajaran, yo me bajé. Yo dije, yo soy asmático, que se bajaran y caminaran sin zapatos por el agua, que eso es un peligro también porque te aparece un animal salvaje Sí, claro. ahí de noche, para ver si no estaba hondo y el carro podía pasar. Que eso porque obviamente es un peligro. tú empezaste la travesía por la tarde. A eso de las 11, 12 de la noche. Nosotros la empezamos a Nosotros las 3 de la empezamos a las 3 mañana. de la mañana. Ya cuando llegaron a Leten, ¿cómo fue ese sistema de cruzar el río para venir para... Porque todo modificó el barco mío en el que me cruzaron el río para llegar a Brasil por poco se hundía. Nosotros teníamos que sacar a remo, de nosotros a remo, y teníamos que sacar el agua con un jarro hecho de pomo, un pomo picado. El barco hundiéndose y nosotros así sacando el agua para no hundirnos ahí, porque si nos hundimos en ese río, yo creo que ese río tiene cocodrilos, serpientes gigantes, porque es agua prieta. Bueno, cuando nosotros viajamos, el agua estaba casi No, espérate, cristalina. antes. Cuando primero hay un intercambio de van, que es otra Sí. van te lleva Hasta lo del río. hasta lo del río. Y los cubanos se comportaron, Sí. no hicieron bulla. No. Porque los cubanos con los que yo vine, si están viendo eso, ustedes van a confirmar, nos dijeron, no hagan bulla porque si la policía los coge, prepárense. Y ellos se piensan que estamos en un campismo. Era que sí, ja, 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 chiflando, uno llamando por teléfono, porque ya tenía internet, que si no sé qué, y yo estresado, porque Claro. yo no soporto que le digan cállate y hable. Yo soy un viejo por esa parte. No. Pero bueno, si ustedes se portaron bien, Bastante bien. Ya los botes de nosotros tenían motorcitos. Estaban actualizados. Ojo. Había menos No comida. se hundía. Había No menos se hundía. comida para invertir en motorcito. No se mira. hundían. Recientemente pasó con un grupo de cubanos acá en Brasil, en ya cuando cruzaron la frontera, apareció la policía militar de Boavista y se formó tremendo corretaje. Se desaparecieron los de la travesía y los cubanos, en vez de quedarse quietecitos, se mandaron a correr porque les echan en medio que te van a deportar. Si estás viendo esto y vas a hacer travesía, no tengas miedo. Si tú cruzas y la policía militar aparece, quédate normal, que ellos ni te van a deportar, ni te van a meter preso, ni te van a maltratar, ni nada. Ellos lo que hacen es recogerte y llevarte para la Policía Federal para que te den tus papeles. Porque una vez que tú pongas el pie dentro de Brasil, tú tienes el derecho a que ir a la no Policía deportación. Militar, a que no te deporten y a tener tus papeles. O sea, que ellos no te van a hacer nada malo, ellos lo que te van a ayudar. Pero los cubanos esto que hicieron, se mandaron a correr por todas partes, la policía gastó su tiempo, porque yo, policía, los hubiera dejado perderse en la selva. La policía invirtió su tiempo, en vez de ir a buscar a los que hicieron la travesía, a recoger a los cubanos para que no les pasara nada en una selva de esa, porque es peligroso, y llevarlos para la policía militar. Entonces, si usted me está viendo y está viendo este video, compártale a sus amistades que van a hacer travesía, que confíen plenamente en la policía militar de aquí de Brasil, que una vez que tú pongas el pie en Brasil no te deportan, a no ser que cometas un crimen. Esos son otros temas. Es algo parecido a la antigua ley pie Pie seco, seco, pie pie mojado que estaba En Estados Unidos. Es bueno, difícil de entender, uno escucha sirenas de policía y se pone nervioso, Porque pero sabes que estás realmente haciendo algo ilegal. cuando entras a la Policía Federal, ya estando en Boavista, y te explican tus derechos, te das cuenta de que tú estás en un sistema totalmente diferente. Esto que decimos en caso de que aparezca la De policía, que no es aparezca que la tú policía y que te quieran ahora intimidar, que te quieran meter en un sistema de persecución. Realmente si te quieren meter en un sistema de persecución, lo más seguro para ti es que te quedes ahí con la policía, porque así fue como ocurrió un accidente hace poco de un Hace carro de poco, sí. cubanos. Estando nosotros en Boavista. Estando nosotros en Boavista, un carro de cubanos que vino después, con las mismas características del carro donde nosotros habíamos viajado, que es para 5 personas, estaban viajando como 9 o 10 personas. Tuvieron un accidente, se buscaron y estaban huyendo de la Policía Federal. varios heridos y los dos cubanos no muertos, tienen creo. por qué huir de la policía federal, pero los brasileños que te hacen la travesía sí tienen por qué huir porque eso es tráfico de personas. Entonces, como ellos no te van a soltar a ti porque tú eres su presa, tú eres su boleto, por decirlo de esa forma, no es que, o sea, si no hay policía y no los caen atrás, ellos no te van a tratar mal. Pero a la hora de que aparece la policía y tú estás dentro del carro con ellos, ellos a ti no te van a soltar. Obviamente. Y por eso hubo un accidente,
que eso fue horrible. ¿Se murió alguna persona? 2. 2, 3. 2 cubanos se murieron. Eso fue Y jóvenes. hace 2 semanas, prácticamente. Entonces, gente, si no lo coge la policía, hace lo que dicen su gente de travesía hasta que tú llegues a tu destino y se acabó. Creo que Eso es lo mejor, hacer caso siempre, Sí. no mandarte a correr, siempre tratar de evitar problemas. en el único momento así que nosotros no, porque ya sabíamos, pero muchas personas parece que no se informaron bien, es porque esas mismas personas que al cruzar el río te dicen escóndanse aquí, no salgan, no ambullen, no dejen que los vea la policía, ellos se van y viran De noche. cuando oscurece. Nosotros fuimos el primer grupo en llegar, como ya decía, gracias a nuestro chofer maestro. Llegamos de día, Llegamos como a las 6 de la tarde. más o menos por ahí, o 5 y pico 6. Casi 5, casi 6 de la tarde. Y tuvimos que esperar a que anocheciera bien. Noche o sea, cerrada. que llegaran los demás y la noche estuviera cerrada. Y regresan ellos con ya todos los choferes que van a transportar a todas las personas con toda la distribución. Ah, ¿ustedes tuvieron que esperar? Sí, Varias fuimos el primer horas. grupo en llegar. Varias horas. Nosotros al momento llegó un Pero- carro atrás de otro. Pero ustedes llegaron Al ya de momento. noche Es que oscuro. nuestro... No, nosotros llegamos al otro día temprano. Para mí, en cualquier momento la cierran. Triste, porque hay muchas personas que quieren crecer en la vida y necesitan venir, Claro. pero es lo que está ocasionando las mismas personas que entran, por cosas mal hechas. Uno dice que no es una travesía peligrosa porque no es peligrosa en comparación con travesías como por ejemplo de Nicaragua a Estados Unidos o de Brasil a Estados Unidos, La selva cruzando del la Darién. selva del Darién. No, no es una travesía peligrosa. Como por ejemplo de Venezuela a Brasil es peligrosa, sobre todo por los policías corruptos de Venezuela. De Surinam también era peligrosa, ya Surinam no se está usando tanto, solo queda Guyana, pero los pequeños detalles como esas mismas cosas de no tener seguridad a la hora de manejar, hacer carreras por el camino, esas pequeñas cosas ponen la vida en riesgo de todo el mundo y mientras más accidentes haya, más chance le estás dando al gobierno de que diga se acabó. Porque la vida de una persona es lo que más vale aquí. Y si ellos ven que están pasando esas cosas, por mucho que te quiera ayudar, lo cierran. Había En las mucha gente colas. en la Policía Federal Sí, Muchísimo. mucha gente. y era fin de año, imagínense. El día de fin de año había mucha gente. Las filas. Estaba lleno de cubanos y venezolanos, como les digo, revendiendo líneas y comida muy cara para el dinero que uno lleva. Que lleves poco o mucho dinero en ese momento en Boavista, si no te vas a quedar en Boavista, lo más conveniente es ahorrar al máximo. Ahorrar dinero. Entonces estás gastando en hostal, estás gastando en comida y además esa gente viene a revenderte cosas caras que son necesarias porque si tú no tienes línea para comunicarte con tu familia, te pasas el día Se entero aprovechan. en una fila. Se aprovechan en la porque Policía una línea de esa postpago lo que cuesta son 15 reais. ¿En 15 cuánto se la reais. vendieron? En 10 dólares. El que estaba vendiendo 50 reais. el que estaba vendiéndola en la fila, $10. La vendía en 10 dólares. Y el del escuchamos hostal la los vendía, hostales. o sea, el del hostal de otra persona, otra amistad que conocimos allí, la estaba vendiendo en 20 dólares y les decía ¿Sí? se les decía a sus clientes que les estaba haciendo un Haciendo un favor favor. y que se las dejaba en 15 dólares. Cuando una línea de esas cuesta son 15 reais. Los 15 reais son como 3, 4 dólares. Qué abusadores, caballero. Los cubanos y venezolanos que están con todo ese business tienen que controlarse. ¿Cómo Y se encima van hay aprovechando personas que así de la venden gente? turnos cuando el turno te lo debe dar la Policía Federal. Eso es porque la gente llega sin saber. Claro. Porque si uno llega y sabe que la línea postpago cuesta 15 reais y tú vas a pagar 50, de 20 dólares por eso, nada. Para que la gente los conozca, explíquelo mejor. Bueno, básicamente somos socios de una empresa que estamos fundando ahora. Yo ya tenía mi empresa de marketing digital en Cuba, que no solo atendía negocios cubanos, sino a nivel internacional. Entonces ya tenía experiencia con negocios de otros países. Nunca atendí un negocio brasileño, entonces por esa parte es nuevo, el idioma, la cultura de Brasil, cómo se estudia el marketing aquí. Me estoy empapando de todo eso y con la ayuda de Kevin, que también tiene experiencia como creador de contenido ya de años, creo que somos un equipazo. Un equipazo. Y se está Además demostrando. tenemos diseñadores que ya tienen experiencia también, informáticos que nos puede ayudar en todo, personas que saben hacer sí, o sea, como que tenemos un equipo bien armado para que esto sea un proyecto bonito, para que ayudemos a muchos negocios a crecer, a tener una identidad, a tener una presencia en línea
Bueno, y que facturen mucho, que todos vayamos a comprar en Shopping Batel. El shopping Batel, sí, Y porque los vivamos en Batel. Y que vivamos en Batel. Sí, porque los haters dicen, llegaron sus amigos a también vivir del cuento. Si vivir Sí. del cuento es emprender, crear una agencia y libertad financiera, pues vamos a Vamos a vivir vivir del del cuento. cuento. Viviendo del cuento, yo salí de Cuba, yo me volví independiente en Cuba, me pagué mi viaje. Viviendo del Bueno, cuento. viviendo del cuento. cuento, resumidas cuentas, estamos aquí. Estamos viviendo hoy del aquí. cuento. Y seguiremos Y adelante. seguiremos Entonces nada, gente, comenten qué tal les pareció, si se imaginaban que venir para Brasil para un cubano era tan difícil así. Y bueno, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao. Chao, Que no se está en mi despedida. Chao.